manera, que dividan, ¿sí? Que hagan una línea de tiempo, línea quizás así en un cuadro horizontal, y que vayan marcando la edad antigua, cuándo comienza, cuándo finaliza, para que ustedes se puedan ubicar en la historia, ¿no es cierto? No es lo mismo 4.000 años antes de Cristo que la Revolución Francesa. El mundo no era el mismo, ¿sí? Las sociedades no eran las mismas, el conocimiento no era el mismo. Entonces, si yo tengo en cuenta las fechas, me sirven para darme cuenta de las características y en función de eso poder vincularlo con los conceptos que nos traen esta unidad. Y así sucesivamente con todas las distintas edades, ¿sí? ¿Ustedes qué entienden por salud? Que no tener ningún tipo de enfermedad, ni física ni mental. Bien, no tener enfermedades. ¿Rebeca? Yo entiendo que es el bienestar total, como dice la compañera, también eso, física, mental. Total. Y emoción también, Sí. profe. Bien, bien. Pero tiene que ser algo total. Si no está total, es como que no estoy sana. ¿Algo así decís? Bien. Claro, como que Bueno, digamos. Así es. Para mí, bueno. profe, es un estado de relativo equilibrio. ¿Por qué decís relativo? Y porque creo que nunca uno puede llegar como a estar saludable, entre comillas, al 100%, o no sé muy bien cómo, no concibo a la salud como algo ideal, o como algo más como Totalitario. ligado Más a lo que en todas romántico. las áreas. Claro, como más a lo trascendental, ponerle. Bien. ¿Tamara? ¿No hay un estado de Para salud mí, absoluto? profe, es cuando, o sea, el ser humano está en un estado donde como que está normal orgánicamente, ejerce todas sus funciones, digamos, El cuerpo, a ejercer todas las funciones. Bien. condición física y psíquica. Y psíquica. Bien. Mía Luciana. Podría ser también estar un bienestar de físico y social también podría ser. Sí, sí puede ser. Cada uno lo percibe de distintas maneras, sí, bien. Bueno, entonces, pero todos ustedes se han enfocado básicamente en las cuestiones biológicas, algunos en las psicológicas y muy poco en lo que tiene que ver con las cuestiones sociales. Bueno, vamos a ver cómo ha ido evolucionando este concepto de salud, si siempre se trató de lo mismo, si siempre se creyó lo mismo o ha ido cambiando, ¿sí? Entonces, en la edad antigua, la edad antigua comprende un periodo de tiempo muy largo, ¿sí? Ahí lo tienen, desde 4.000 antes de Cristo hasta el siglo V aproximadamente, que es cuando aparece la escritura, de la aparición de la escritura hasta la caída de Roma. Entonces, es un periodo de tiempo importante, ¿sí? En esa etapa hay una primera concepción, una primera conceptualización, o sea, lo que las personas entendían de lo que era la salud, o que quizás no entendían del todo, es que entendían, no hablaban de la salud, sino que hablaban de la enfermedad. Y la enfermedad en ese momento era concebida como un castigo divino, ¿sí? O que se encontraban poseídos por los dioses malignos. Eso significa que había una conceptualización, no había un pensamiento mágico en relación a la salud y la enfermedad. Yo no me enfermaba porque había algún microorganismo, o había alguna situación que me hubiera desequilibrado. No, me enfermaba porque había un castigo, ¿sí? Imagínense en esa época donde el conocimiento era escaso, el conocimiento sobre el cuerpo humano era escaso, ¿no es cierto? Sin la presencia de tecnologías, ni mucho menos, había que encontrarle las respuestas a las cosas que nos sucedían y como no las podían explicar, entendemos que se las atribuían a estas cuestiones divinas, ¿sí? Las figuras que empiezan a aparecer, porque en todas las organizaciones sociales, no importa el grado de desarrollo que hayan tenido, siempre va a estar presente a figuras claves, vamos a encontrar la figura de los brujos, ¿sí? O alguna especie de sacerdotes. No hablamos del sacerdote como lo concebimos hoy,
¿no es cierto? Sino todas estas personas que aparentemente tenían algunos otros conocimientos, ¿sí? Que implementaban algunas técnicas para espantar a los demonios. Entonces, tenemos que comprender y distinguir que en la Edad Antigua hay una etapa, una primera etapa, donde lo que primaba era este pensamiento mágico y sobrenatural, ¿no? La explicación de lo que a mí me sucedía me la daba que era algo superior, algo que yo ni siquiera podía ver, ¿no? Que yo no lo podía ver, que no lo podía tocar, que no lo conocía. Entonces, dar respuesta al inicio o a la presencia de enfermedades de esta manera. ¿A dónde estoy? Acá estoy. Bien. Seguimos en la Edad Antigua, ¿sí? Pero alrededor del siglo V hay surge un pensador en Grecia, ¿no? Grecia se caracteriza por la presencia de muchos pensadores, muchos filósofos, que dan los primeros indicios a las ciencias de la actualidad. Entonces estamos hablando de Hipócrates, quien se considera el padre de la... Sí, Salina. Perdón, profe, la Mónica, ¿podría volver un segundo a la página anterior? Ujú. Esto después se lo pongo todo en el aula. Así que tranquilos. Bien, ahí está. Listo, listo. Gracias. Entonces, Hipócrates, ¿sí? Que era un pensador de Grecia. Oh, me raspa acá. Bueno, plantea que la enfermedad se produce cuando hay un desequilibrio en los humores del organismo, ¿sí? Y él habla de que estos humores son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Cuando existe un desequilibrio entre estos humores, Hipócrates postula de que se empieza a desarrollar las enfermedades. Hipócrates también plantea algunos principios importantes, ¿sí? Que van a regir el tratamiento de estas enfermedades en esa época. El primero es el de, antes que nada, no dañar. Si no sé cómo actuar, es preferible no intervenir antes que complicar aún más la situación, ¿sí? Primero, no dañar. Ese es el principio básico que inclusive hasta el día de hoy sigue vigente en la práctica médica, es proteger lo que está, ¿sí? Y si no lo puedo resolver, no sé cómo hacerlo, es preferible no dañar, ¿sí? No causar más daño al que ya existe. El segundo principio es buscar la causa natural por el cual suceden estos desequilibrios humorales y plantea la observación clínica y la dieta como una especie de tratamiento para estas cuestiones. Además, también plantea que en caso de situaciones irreversibles no había que hacer nada, ¿no? Esta es empieza a surgir un análisis sobre el comportamiento, el funcionamiento del cuerpo humano, y se empiezan a indagar, ¿no es cierto?, las personas, los que tenían más conocimiento en esa época eran los sacerdotes, eran los filósofos, ¿no? Formaban parte de una clase social distinguida que accedían a algunas cuestiones y empiezan a realizar algunas aproximaciones al funcionamiento del cuerpo y empiezan a plantear diferentes teorías, ¿sí? Esta es la que plantea Hipócrates. Después, además, vamos a encontrar a Platón y Aristóteles. Platón, otro filósofo también, ¿sí? Plantea ya no solamente la cuestión de los humores, sino que plantea una dualidad en las cuestiones de alma y cuerpo, que la presencia de la persona estaba compuesta, o sea, la persona estaba compuesta por dos partes, el alma y el cuerpo. ¿Cuándo enferman las personas? Bueno, cuando hay un desequilibrio, una desarmonía entre este cuerpo y esta alma, ¿sí? Acá Platón postula o plantea la importancia de lo que hoy se denomina como la catarsis y demás, y es la psicoterapia verbal, que no es otra cosa que el sujeto hable y diga lo que le pasa, lo que
lo que le sucede, cómo se siente, ¿sí? Vieron que nosotros decimos en la actualidad, está haciendo catarsis. Bueno, es eso, ¿no? Está diciendo todo lo que sucede, y es un tipo de terapia, ¿no? De la terapia verbal, tiene que ver de poner en palabras lo que a uno le sucede, lo que uno siente, lo que uno cree, lo que uno piensa, los temores y demás. Aristóteles, en cambio, habla también del alma y el cuerpo, ¿no? Creía en lo mismo, pero él decía que enfermaban juntos. Aristóteles hace algunos aportes a las cuestiones éticas en medicina y también plantea que las mujeres, que el rol del cuidador, ¿sí? La figura de las personas que se iban a dedicar al cuidado de los sujetos enfermos, tenían que ser las mujeres y los esclavos, ¿sí? El rol de cuidador estaba así, digamos, incluía a todo el mundo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Otro de los pensadores que, que hizo también grandes aportes es Galeno, ¿sí? Galeno también es una manera de denominar a los médicos, ¿sí? Cuando les dicen, no sé, el galeno, tal cosa, está hablando de los médicos. Él empezó a hacer algunos experimentos en cuanto a algunas investigaciones y análisis en cuanto a la fisiología, ¿sí? Empieza a haber experimentos. Son algunas aproximaciones a las disecciones, al conocimiento del cuerpo humano, a entender las cuestiones de la circulación, a entender cómo funciona cada órgano, ¿no? Hay experimentos con el cuerpo humano. Hay una mayor intervención, dice, con medicamentos, ¿sí? Comparado con Hipócrates. Estamos hablando no de la medicación que uno conoce en la actualidad, sino de brebajes preparados que se realizaban a los fines de calmar, de disminuir los signos y los síntomas que tenía cada persona. Todavía se en la edad antigua, ¿no? Bueno, la Edad Media, ¿cuándo comenzaba? ¿Recuerdan? Siglo V, ¿Y cuándo termina? siglo XV. Aproximadamente. Bueno, ¿y qué pasó entre el siglo V y el siglo XV? Es la desintegración del Imperio Romano. Como hecho histórico, es eso, ¿no? Es desde el siglo V hasta la caída de Constantinopla, ¿sí? Se vamos a tomar ese periodo histórico. Sí, está bien. Bien. Acá hay como dos aspectos que se diferencian. Uno es lo que sucedía en Oriente y otro es lo que sucedía en Occidente. En los dos espacios hubo grandes aportes a las ciencias médicas, pero vamos a hacer algunas aclaraciones en relación a Occidente. En la Edad Media resurge este aspecto místico, ¿no? Este aspecto relacionado a las creencias en dioses. Pero ya no solamente, antes eran politeístas y en esta época se empieza a, digamos, a forjar fuertemente lo que es el cristianismo. Entonces, empieza o por supuesto surge la figura del Dios, pero de un Dios único, ¿no es cierto? Y empieza a considerarse que estas personas también que tenían algunas dificultades o que enfermaban, podían ser algún tipo de castigo, y que las personas que se dedicaban al cuidado de esas personas eran personas que estaban haciendo una gran obra misericordiosa y que por eso, por esa obra misericordiosa, tenían ganado el cielo, ¿sí? Que son cuestiones de fe, son cuestiones de creencias. Entonces, aquí empiezan a surgir también los hospitales, las instituciones hospitalarias, que eran producto o que se destinaban a las cuestiones relacionadas con las enfermedades que se daban por las malas condiciones de higiene, por el hacinamiento, empiezan por las guerras, ¿no es cierto? Hay una multiplicidad de guerras y demás, surgen
también en esa época, órdenes militares y órdenes medicantes que se destinaban o se dedicaban al cuidado de las diferentes patologías. Hay epidemias de lepra, hay situaciones de alta pobreza, y entonces estas personas vinculadas a las cuestiones religiosas son las que se dedican al cuidado de los enfermos, ¿sí? Hasta ese momento es así. Pasamos de un pensamiento netamente mágico a algunas explicaciones relacionadas con el cuerpo y la mente en la Edad Antigua, y en la Edad Media, ¿sí? Debido a la fuerte impronta que toma el cristianismo, la fuerte presencia que toman los distintos lugares, que se dedican a conquistar otros territorios, ¿no es cierto? Y una de las estrategias que utilizaban era la evangelización. Entonces surgen también las cuestiones, las cruzadas, surgen las órdenes que se dedican al trabajo comunitario, ¿no? Visto como un sacrificio y visto también como una dedicación para agradarle a Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay grandes pestes, hay muchas epidemias en este periodo debido a la falta de higiene, porque no se conocía algunas cuestiones. Entonces empiezan a agrandarse las poblaciones, pero no fueron acompañadas de desarrollo o de la implementación de medidas higiénicas y de planificación en el avance de las ciudades. Entonces, había muchos hábitos y costumbres que generaban eso, ¿no? Que las personas se enfermaran, y quienes lo cuidaban hasta ese momento eran o militares o sino también grupos de personas que dependían de órdenes religiosas para poder entrar al cielo. En este periodo de la Edad Media aproximadamente, se vincula, lo podemos relacionar con una etapa del desarrollo profesional a la que nosotros le denominamos la etapa oscura de la enfermería. Hay toda una reforma, hay unos cambios sociales importantes que empiezan a cerrar distintas organizaciones religiosas, se van expulsando a estas órdenes religiosas de algunos espacios. Entonces, la gente que estaba vinculada a la iglesia, que era la que se dedicaba al cuidado de estas personas enfermas, ya no lo hacen. Entonces empieza a surgir el inconveniente de que quienes y se iban a hacer cargo del cuidado de los sujetos. Es por eso que en esta etapa, a la que nosotros le denominamos oscura, dentro del periodo, dentro de la Edad Media, hay como un periodo más chiquito, al que le llamamos así, etapa oscura, queda en manos de personas que estaban presas, por ejemplo, ¿no es cierto? O que no tenían formación, o que pertenecían a estratos sociales muy bajos, y esas eran las personas que eran designadas al cuidado de los leprosos, de las epidemias, de los heridos y demás. Claramente faltaba todavía en ese momento organización profesional, formación, dedicación verdadera, y había gente que lo utilizaba como una estrategia para salir de la cárcel. Entonces, a eso le llamamos el periodo oscuro de la enfermería, porque impacta y marca, inclusive hasta la actualidad, algunas conceptualizaciones que han quedado en el imaginario social, que es lo que cree la gente, lo que somos las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Si uno pone enfermera en el Google, ¿qué imágenes salen? Y eso es porque la gente vincula la profesión a determinadas cuestiones, ¿no? O sea, hemos pasado por todas, desde que somos unas santas, hasta que somos lo peor del mundo, hasta tener la imagen profesional que se intenta construir en este momento, ¿no? Entonces, esa etapa, ese periodo oscuro de la enfermería, la verdad es que ha marcado hondo el colectivo, el imaginario social, lo que la gente piensa, qué piensa que es una enfermera, quiénes tienen que estudiar enfermería, ¿no? ¿Alguien a ustedes le cuestionó porque estudiaron enfermería o no? Les dijeron que estaba bueno, que estaba buena la carrera. A mí me dijeron varias cosas y me ponían caras raras, como de desprecio cuando le decía que iba a estudiar esto y decían como, ¿por qué no te metes a medicina? Que eso sí es una carrera, de verdad, cosas así, totalmente ilógicas. Sí. ¿Salina?
Sí, también más o menos lo mismo, pero es como que la gente cree y dice, ah, bueno, una boludez. Y sí, andate luego a poner inyecciones. Pero Sí, no sí, es eso. no tenés Hasta ni ahora no idea hemos de lo. mostrado, hasta ahora no hemos mostrado una jeringa Claro, y usan no la mucho van a la ver. frase, usan mucho la frase los limpiaculos. Vas a ir a Ajá. estudiar para limpiar culos. Bueno, pero no todos hacemos eso y a otros sí, y bueno, Sí, forma pero lo parte del usan y tema. mucha gente cree que enfermería es solamente eso. Sí, sí, tal Pero cual. después cuando empecemos a ver un poco, ¿no? Más la filosofía del cuidado y la epistemología del cuidado, eh, y, y desde qué lugar uno puede cuidar, inclusive con esa, cuando te dicen, los limpiaculos y demás, no todo el mundo lo hace, y hablo más allá del acto en sí, sino que vos te encontrás con un sujeto que está en una situación de extrema vulnerabilidad. Porque si hay algo que hacemos a escondida es ir al baño, ¿no? Nos tapamos, uno no lo anda haciendo público, ni mucho menos. Siempre es algo que se trata de ocultar. Y hacerlo delante de otros o que requiera la ayuda de otro es porque estás en una situación de extrema vulnerabilidad. Y ser uno el encargado de eso, la verdad es que te pone en algún punto en un lugar eh, de cierta desigualdad con el otro, ¿no? Porque el otro está como entregado prácticamente y está en tus manos. Entonces me parece que inclusive hasta ese acto de cuidado me parece que es el más profesional que se debe realizar, porque es eso, ¿no? El otro está completamente vulnerable, entregado a vos, entonces hay que Lo cuidar vivo un mucho montón de aspectos. por mi trabajo, que yo trabajo en una residencia y que Ajá. básicamente tengo que hacer eso, higienizarlos, bañarlos y si tienen que ir al baño y ayudarlos. Y Ujú. también es como que lo entendí en el lado de que siendo personas adultas que puedo atender a personas hasta de 96 años que todavía sienten vergüenza de estar en esa situación y es saber acompañarlos, hacerle entender como que es algo natural del cuerpo, que no pasa nada y también entender que todos vamos para el mismo lado, ¿no? Mal. Pero bueno, esa asistencia que se da se tiene que dar en el marco del máximo respeto, del máxima profesión, de preservar la identidad, la dignidad. Digo, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego en ese acto. Entonces, me parece que no hay que tomarlo tan a la ligera. Así que bueno, volvamos entonces a ir terminando esta cuestión de lo que sucedía en ese periodo histórico y cómo influenció a la enfermería, nos ha marcado la verdad hasta en la actualidad. Después tenemos la Edad Moderna, que la vamos a tomar, la vamos a considerar aproximadamente entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa aproximadamente. Y aquí, en esta Edad Moderna, ya estamos mucho más cerca en la historia, ¿no es cierto? Mucho más cerca. Han avanzado ciertamente los descubrimientos científicos, el estudio del cuerpo, del organismo, de cómo funciona, y es en este periodo donde se empieza o se comienzan a descubrir los primeros microorganismos que son los causantes, ¿sí?, de las enfermedades. En esta edad moderna concebimos que la enfermedad es solamente causada por una cosa, por un microorganismo, una bacteria, un virus, lo que sea, pero es algo tan chiquitito que no se puede ver, ¿sí?, pero que la causa de la enfermedad o de la alteración de esta salud es una sola, ¿sí?, unicausal. En esta época, si lo vinculamos con la enfermería, empieza a haber hay un incipiente inicio de lo que es la formación técnica en enfermería. Y si avanzamos hasta la edad contemporánea, en la actualidad, ¿no es cierto?, es desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Bueno, desde la Revolución Francesa se caracteriza por todo un cambio social debido al desarrollo de las diferentes industrias, la movilización de las personas del campo a la ciudad, lo que provocaba condiciones de hacinamiento y alta pobreza que generaron epidemias, ¿sí? Hubo muchas epidemias
de muchas enfermedades, diversas enfermedades, y también acá, que a causa de esto, a los fines de poder estudiar y entender cuáles eran las causas de que producían las enfermedades, surge lo que se denomina, lo que se conoce como la salud pública y la epidemiología, y también empieza a introducirse algunos nuevos conceptos relacionados con que no hay una única causa en las enfermedades, sino que también va a estar relacionado a las condiciones socioeconómicas de los sujetos y también a las condiciones de trabajo. Entonces, no es solamente este microorganismo casi invisible, que es el que provoca las enfermedades. No, también entendemos en este momento que hay condiciones, características, situaciones que van a afectar a la salud y que van a impactar desarrollando enfermedad. Entonces, van notando cómo va ido evolucionando esta conceptualización de salud a lo largo de la historia. ¿Cómo lo pueden abordar? Así, con una línea de tiempo en la que marcan la primera etapa, cuándo inicia, cuándo finaliza, cómo se denomina esa etapa y qué es lo más importante, cómo se concebía la salud y también si hay alguna figura relevante en esa época. Por ejemplo, estábamos hablando, no sé, de la era paleolítica, bueno, tiene que ver con las cuestiones mágicas, ¿no es cierto? Con ese pensamiento totalmente místico que tiene que estar relacionado con eso. ¿Y qué figura surge? Bueno, surge la figura de los brujos. Entonces, esas cuestiones les va a permitir ir resumiendo toda esta conceptualización o esta evolución del concepto de la salud desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿sí? Profe, una consulta, quizás sea media tonta la pregunta, pero respecto a así, a hacer la línea del tiempo de, en este caso, de edad antigua, bueno, ponemos eso de lo de los brujos y lo de Platón y Aristóteles, eso también entraría, ¿verdad o no? ¿Cómo? Que en la línea de tiempo, en la edad antigua, también entraría lo que es Aristóteles y Platón. Sí, claro, sí, por supuesto, háganla completita. Sí, 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 entra. Bien, bien, bueno. Entonces, continuamos. ¿Qué tengo para este lado? Acá, no, acá. Bien. En esta última etapa, ¿sí? Si la vinculamos con enfermería, vamos a mencionar que empieza la formación sistemática de enfermeras, en instituciones formadoras, por supuesto. En esta época se crea la Cruz Roja Internacional, donde se forman profesionales o se forman personas con la intención de ayudar y servir en diferentes conflictos bélicos, ¿sí? Y la Cruz Roja sigue vigente en la actualidad, tiene énfasis en las cuestiones prácticas, ¿sí? Y son voluntarios en algunas situaciones para poder colaborar. Es aquí en la época que la enfermería se comienza a consolidar como una profesión científica, ¿sí? Y que además entendemos o se empieza a visualizar que esta profesión tiene que ver con la formación académica y pasa de que antes era un acto totalmente voluntario, caritativo, sino que es una acción profesional, ¿no es cierto?, con formación y preparación académica. Entonces, esta es la característica en enfermería durante esta época. Entonces, estuvimos viendo cómo este concepto de salud ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y en la actualidad también, porque estamos hablando desde hace varios años, y este concepto de salud ha cambiado, ya no es el mismo, ¿sí? Se entiende a la salud de otra manera diferente. Cuando hablamos de salud, indefectiblemente también hablamos de enfermedad. E inclusive nos referimos a esto como un proceso de salud de enfermedad. El proceso te da la idea de que no es estático, que no es algo fijo, sino que es algo dinámico, que va cambiando, que puede ser alterado, ¿no? Que puede modificar. Y por eso decimos que no existe un estado absoluto de salud o de enfermedad, sino que estos son procesos dinámicos y complejos,
¿sí? No hay una cuestión absoluta. Yo no estoy permanentemente y absolutamente sano. No, son estados, ¿no? Que van fluctuando, ¿no? Van modificándose, se van cambiando. Es dinámico, no es algo que va a quedar para siempre, sino que se va a ir modificando. Y hay distintos conceptos en esta última era que tiene que ver, por ejemplo, el primero es la concepción biologista, ¿sí? Biologista, como la palabra lo menciona y lo indica, está relacionado con, con la concepción, ¿sí? De que la enfermedad es causada por una sola cuestión y que está relacionado con los agentes biológicos, ¿sí? Sí, está relacionado con eso, unicausal, con algunas cuestiones, con una sola causa, y que tiene que haber estar puesto el foco en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que te enferma? Cuestiones que tenés una sola cosa, ¿sí? Esa concepción biologista luego ha sido desterrada y ha sido suplantada por una concepción a la que vamos a denominar concepción ecológica o triada ecológica, que también se la conoce así. Se la conoce como el concepto de triada porque está compuesta por 3 elementos: el agente, el huésped y el medio. Ya dice que para poder enfermarse no solamente hace falta que no solamente el cuerpo se enferma, ¿no? Sino que se requiere de un agente, de un huésped y de un medio. Cuando hablamos de agente, ¿sobre qué nos estamos refiriendo? ¿Sobre la bacteria o el virus? Sí, Pueden ser puede ser. biológicos, físicos o químicos. Exactamente. Los agentes, vamos a encontrar varios tipos de agentes. Los biológicos, como mencionó el compañero, las bacterias, los virus, los hongos. Los físicos, ¿sí? Y los químicos, que tienen que ver con los agentes tóxicos. Entonces, se requiere de cualquiera de esos elementos y además se necesita que haya un huésped. Y ahí sí hacemos hincapié o hacemos mención al organismo, al sujeto. Ese organismo va a tener características y condiciones, ¿no es cierto? Que no son fijas, todo lo contrario, se pueden ir alterando. Entonces, por más que yo esté expuesto a un agente, no necesariamente desarrollo la enfermedad. Les habrá pasado muchas veces a ustedes que 2 o 3 más personas están expuestas a algo y hay una que se enferma y 2 no, o al revés, 2 se enferman y la otra no le pasa nada. Porque ese agente, para poder colonizar, ¿sí? Va a pasar un periodo de incubación, ¿no? En el que se empieza a desarrollar ese agente o que empieza a hacer algún tipo de efecto en el huésped, pero también este organismo no se queda de brazos cruzados, ¿no es cierto? Empieza a poner en marcha algunos mecanismos de defensa y en función de si están en condiciones o no, se puede producir o no se puede producir una determinada enfermedad. Esta concepción, esta triada ecológica, no solamente contempla 2 patitas, sino que tiene una tercera y que se va a referir al medio, al entorno, al contexto, ¿sí? Entonces, ya no solamente es el agente y el huésped, sino que necesito estas 2 cosas que van a estar insertas en un medio, en un contexto. Y con esto hacemos referencia al medio donde vive, pero también a las personas que lo acompañan, ¿sí? Entonces, dependiendo de la concepción que se tenga, van a ser también las prácticas que se ejecuten. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las campañas del dengue, digamos, bueno, están enfocadas en algún punto en el agente y en el medio. En el agente porque lo que se busca erradicar claramente es el mosquito, pero como sabemos cómo es el ciclo vital del mosquito, intervenimos en el medio, por eso se hace el descacharreo, por eso se hace la sugerencia de las limpiezas, de tener las cuestiones limpias, de vaciar los floreros y cambiarles el agua, ¿no? Porque hay todo un conocimiento de cómo ese agente se va desarrollando, qué condiciones del medio necesita para que se desarrolle. Hay cuestiones
climáticas, que quizás por ahí no podemos intervenir tanto, ¿no? La temperatura, la humedad, las lluvias, pero sí podemos modificar algunas cuestiones del contexto, como por ejemplo la presencia de cacharros, la presencia, no sé, de agua estancada, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, también se ha incluido ahora la vacuna contra el dengue, por ejemplo, que puede ser una estrategia más, ¿no? Pero esto, por eso, las políticas que se vayan a desarrollar van a depender de cuál es la concepción, ¿sí? En la cual estén posicionados en relación a la salud. La próxima concepción es el concepto de salud. Este concepto del campo de la salud ya no solamente va a tomar los 3 anteriores, sino que también va a hacer hincapié en que se requiere la presencia de instituciones sanitarias, ¿sí? O de servicios de salud, o de organizaciones de salud. Entonces, para las personas que se posicionen en el concepto del campo de salud, no solamente se requiere de un agente, de un huésped y de un medio, sino que también va a haber condiciones ambientales y estilos de vida que son tan importantes para la salud, pero incorpora una cuarta pata que está relacionada con los servicios de asistencia médica. Claramente, los servicios de salud van a influir en el proceso de salud de la enfermedad de las distintas comunidades y las distintas sociedades, ¿no es cierto? Si no se disponen de instituciones o esas instituciones no cuentan con los recursos suficientes, es difícil abordar el medio ambiente, los estilos de vida, el cuerpo humano. Entonces, ahora, pueden ver que a lo largo del tiempo pasamos de creer que el proceso de salud de enfermedad o la enfermedad se producía por una causa, hasta entender que se requieren al menos 4 elementos para que este proceso de salud de enfermedad se pueda modificar, ¿no? Entonces, todos juegan un rol importante, todos son importantes. El organismo, por supuesto, con sus características, con sus condiciones y con todo lo que puede hacer y desarrollar para mantenerse saludable. El medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta ese medio ambiente en lo externo al sujeto? Los hábitos que tenemos, ¿sí? Los hábitos, las costumbres, lo que consumimos, las actividades que realizamos y todo lo demás. Pero que también es de suma importancia la presencia de instituciones sanitarias, ¿no? O sea, no se puede no tener instituciones sanitarias. Los centros de salud tienen que estar lo más cerca de la población para que sea accesible. La salud tiene que tener una característica, tiene que ser accesible a las personas. Accesibles en cuestiones económicas, pero también en cuestiones de distancia, en cuestiones de acercamiento, no tiene que haber barreras que impidan la llegada. Entonces, todas esas cuestiones son importantes para poder mantener a las sociedades en estado de salud. Si no, resulta muy difícil. O también cuando hablamos de instituciones sanitarias que a lo mejor ponen barreras a determinados grupos poblacionales, que maltratan a algunas personas. Eso es no hacer accesible a la salud, ¿no? Y en eso, nosotros como profesionales de enfermería somos responsables, ¿no? De la atención que brindamos, cómo la hacemos, las políticas que ejecutamos, los programas que llevamos adelante, la manera en que se llevamos adelante y la manera de acercar la asistencia sanitaria a las personas que realmente lo necesiten, ¿no? Que haya presencia médica una vez a la semana en un pueblo alejado y la verdad que eso no es que sea muy accesible la salud, ¿no? Porque claramente el resto de los días, ¿qué hace esa población? ¿Cómo tiene llegada a una institución sanitaria? Entonces, todos esos aspectos hay que empezar a entender, ¿no? Que nos da la pauta de que la salud no es algo, una sola cosa, ¿no? Sino que está atravesada, como venimos insistiendo, en un montón de factores. Sí, Iris. Sí, profe, yo por ejemplo, yo vivo en lo que es el interior y tenemos un solo dispensario. Y ¿Dónde por vivís? en Piquillín, así se llama el pueblo. ¿Dónde Eh, queda?
más o menos 40, 50 minutos de Capital. Y ¿Pero para por, dónde? para más o menos Montecristo, Malvinas. Ah, Bueno, cuestión que, por ejemplo, acá tenemos un solo dispensario y ni siquiera es las 24 horas del día, o sea, es hasta las 12 de la noche y si te enfermas después de las 12, bueno, no sé, arréglatela. Y también los Córdoba. especialistas, también, no hay seguido ni nada. Ujú, exactamente. Claramente, a ver, cuando ustedes podamos avanzar en el cuatrimestre que viene sobre el sistema sanitario, vamos a entender que lo que menos recursos implica y que más llegada tiene y mejores resultados da es la atención primaria de salud, ¿no? Entonces se requieren muchos centros de salud, no solamente para cuando la gente enferma, sino para que cuando esté sana se pueda mantener en ese estado. Esa es también la intención, ¿no? Promover la salud, no solamente atender la enfermedad, sino promover la salud. Y eso implica un montón de acciones para que las personas puedan mantener, desarrollar y sostener hábitos saludables, ¿sí? Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto y que vamos a ir viendo y las vamos a ir desarrollando de a poco. Ustedes también tienen otra conceptualización importante y fuerte, marcada por la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud es una organización compuesta por muchos países, donde va marcando lineamientos, intentando unificar algunos criterios vinculados a la salud, ¿sí? Entonces, se realiza una investigación, un análisis en distintos países, sobre qué cosas eran las que enfermaban en la población. Y allí se dan cuenta de que hay situaciones que no solamente tienen que ver con el cuerpo, con los hábitos, que no solamente tienen que ver con las instituciones sanitarias, sino que hay un montón de otras circunstancias en las que la persona nace, crece, trabaja, vive y envejece, ¿sí? Y que van a determinar el grado de salud que puede desarrollar o no. Entonces, claramente no es lo mismo nacer en Nordelta que nacer en el conurbano bonaerense. No es lo mismo, ¿sí? Va a haber determinantes, hay determinantes que van a condicionar la manera en que esas personas nacen, viven, crecen, trabajan, ¿sí? Y terminan envejeciendo. Las expectativas de vida no son las mismas. Si hoy nacen dos niños, uno en Nordelta y otro en el conurbano bonaerense, no sé, en la zona más vulnerable, la expectativa de vida claramente va a ser menor, ¿sí? Porque no son las mismas condiciones. Quizás la madre mientras estuvo embarazada no estuvo bien alimentada. Quizás los primeros 1000 días del recién nacido, que son sumamente importantes en el desarrollo cognitivo y afectivo para garantizar adultos saludables, quizás está vulnerado, ¿no? Entonces, hay un montón de circunstancias que ahora vamos a ver que van a afectar cómo van a mantenerse saludables estas personas, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias, y esto así va a pregunta de examen, en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, ¿sí? Pero no solamente esas condiciones de vida, sino que también hay un conjunto de sistema que influye y sostiene las condiciones de vida cotidiana y que tienen que ver con los procesos económicos, macroeconómicos, con los gobiernos, ¿no? Y con las políticas que implementan los determinados gobiernos, ¿sí? Es difícil hablar de salud sin hablar de cuestiones políticas, porque la salud es una política de Estado y en función de eso se van a ir desprendiendo qué es lo que considera cada uno de los gobiernos como salud y en función de eso se va a ir aplicando programas, proyectos, actividades a los fines de mantener a las personas sanas, ¿no? Entonces, es por eso que en este país, como no se lo toma como una política de Estado que se ha mantenido a lo largo del tiempo, más allá de que los gobiernos cambien,
cada uno que viene implementa cosas nuevas, pone, saca. Hay programas que a veces continúan, hay programas que desaparecen, ¿sí? Y eso tiene que ver con una concepción de qué es lo que consideran como salud y qué cosas necesitan para que sus poblaciones estén saludables, ¿sí? Dentro de los determinantes sociales de la salud, vamos a encontrar algunos, yo le menciono algunos, ¿sí? Como por ejemplo el género. El género va a determinar qué tipo de salud puede tener un sujeto. No es lo mismo nacer mujer que nacer varón, no es lo mismo. Estamos por cuestiones de género con mayor preponderancia a desarrollar determinadas enfermedades, nos desenvolvemos en la sociedad de maneras diferentes y eso va a afectar a la salud. Ya hablamos de los servicios de salud, acá también los menciona, los factores genéticos, o sea, el organismo, qué es lo que tiene tu organismo y cómo puede ser que puedas desarrollar algunas enfermedades y otras personas no. Los ingresos económicos, porque claramente a mayores ingresos, poblaciones más saludables, ¿no? Porque pueden acceder a tratamientos, porque pueden acceder a una alimentación mejor, porque tienen una calidad de vida mejor. Por supuesto que todo el mundo en algún punto se termina enfermando, no digo que no, pero sí te va a predecir mejores condiciones de vida y por lo tanto mejores condiciones de salud. La educación también, cuanto más formada esté la población, mejor salud desarrolla. Desarrolla hábitos, desarrolla conocimientos, tiene prácticas más saludables, ¿sí? El entorno y las redes de apoyo también funcionan como, como sostén, ¿no? Y como, sí, como factores protectores, en definitiva, de lo que son las emociones y de lo que son los vínculos de los sujetos. Todos estos son algunos de los determinantes sociales, ahí ustedes en el material tienen como una clasificación y ahí los van a encontrar quizás un poquito más detallados, ¿sí? Entonces, en la última etapa, o sea, en la etapa contemporánea, ha habido al menos entre 4 y 5 concepciones de salud. Pasamos de una concepción biologista con una mirada unicausal a una concepción de tríada ecológica, donde teníamos tres elementos necesarios para que se produzca la enfermedad, a una de campo de la salud con 4 elementos en la que se incorporan lo que tiene que ver con las instituciones sanitarias. Y por último, los determinantes sociales, esta mirada que larga la OMS de que hay un montón de circunstancias y de características que algunas son inmodificables. Yo no puedo modificar los factores genéticos. La carga genética ya la traigo. ¿Se entiende? Claro, Entonces, género también, profe. ¿cómo? Que no se puede cambiar ni siquiera, bueno, obviamente el género y los factores genéticos. Y los ingresos económicos por lo menos sí, pero bueno. La educación, el entorno, los servicios de salud, todo eso sí se puede modificar, pero es por eso, después más adelante ustedes van a hablar de factores modificables o factores inmodificables, y la carga genética no la puedo modificar. Pero bueno, el avance de la ciencia ha sido tal que quizás en un futuro no muy lejano se pueda, ya se hace, ¿no? Manipulación genética ya se realiza, no es que no, y a veces se está trabajando en el mapeo genético a los fines de cuando uno se encuentre con algunos genes que desarrollan la enfermedad, la posibilidad de eliminarlos, ¿no? Entonces hay manipulación genética, no de manera generalizada, por supuesto, no sé, no es que uno va al dispensario y lo puede realizar, encima son cuestiones muy costosas, pero hay. O la posibilidad también de hacerte estudios genéticos previamente, de manera antes de tener hijos, por ejemplo, y saber qué cuestiones le podés transmitir y qué cosas no. Porque uno, el mapeo genético no lo tengo, yo no lo sé. Entonces, hay cosas que no las desarrollo, pero puedo tener el gen para hacerlo, y quizás en algún momento podamos pensar en la manipulación genética de una manera bastante más natural que la que encontramos ahora, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que puedo modificar y hay cuestiones que no.
Y en eso también uno lo tiene que tener claro como personal de enfermería, qué cosas puedo corregir, qué cosas puedo modificar y cuáles son las que tienen que quedar así, pero que quizás se pueda desarrollar algunas pautas para proteger de manera especial algunas condiciones, ¿no es cierto?, que son diferentes. Entonces, lo que plantea la OMS es esto, ¿no? Que la salud está influenciada y determinada, que la determinan un montón de aspectos, ¿no? No son ni uno, ni tres, ni cuatro, son un montón. Estos, y además también habla sobre la gobernanza, habla sobre el sistema sanitario en general, y también habla sobre las políticas, tanto económicas como de salud, que implementan los diversos países, ¿no es cierto? No es lo mismo vivir en Finlandia que vivir, no sé, en Argentina. Entonces, claramente tiene políticas diferenciadas, ¿no? Que, bueno, analizarán los resultados que les da para poder sostener a la población lo más saludable posible. ¿Sí? Fui muy rápido. No me interrumpen. No, profe, fue re bien, incluso es muy entendible y muy resumido a todo lo que es la unidad, porque es mucho. Esta unidad es gorda. Esta unidad es bien gordita, ¿sí? Entonces, Disculpe que está bueno. Sí. yo considero, o sea, porque yo leí todo lo que es la unidad, hay mucho relleno, lo que me di cuenta. Quizás hay mucho, no sé si relleno, pero es como que usted lo explicó de una forma más corta y mucho más entendible. Bueno, me alegro. Sí, esto está como yo sintetizado. Ustedes tienen que leerlo y profundizarlo, por supuesto, pero intentamos rescatar cuáles son los puntos más importantes y tener en claro y poner en foco, ¿no? Lo relevante de la temática, ¿no? Por supuesto que hay información anexa en el material que por ahí sirve, pero para a los fines de explicar y contextualizar algunas cosas, porque si no tengo que poner viñeta, viñeta, viñeta y nada más. Entonces, hay algunas cosas que hay que entenderlas, sobre todo esto que hemos estado mirando, ¿no? Que hemos estado mirando tantas evoluciones, cómo ha evolucionado el concepto de cuidado, cómo ha evolucionado el concepto de salud, cómo ha evolucionado las teorías de enfermería y los posicionamientos, tiene que ver con los contextos sociales de cada época. Entonces, si uno las tiene más o menos claras, te vas a ir dando cuenta o podés deducir qué es lo que se crea ahí en cada época. Yo no voy a confundir no sé, si me preguntan cómo era el pensamiento en relación a la salud en la época antigua con la moderna, ¿no? Porque claramente es distinto, ¿no? Entonces, o con la contemporánea, donde claramente no prevalece un pensamiento mágico, ¿no? O sea, le estamos dando respuesta o les buscamos respuesta a las cosas que suceden, aunque también compartimos, ¿no? Porque hay cuestiones que son culturales en relación a la salud. Entonces, y que se van pasando de generación en generación. Hay prácticas que, que por ahí no tienen un sustento científico, ¿no? Pero a pesar de eso las seguimos ejecutando, no importa. ¿Conocen alguna? ¿Se les viene a la cabeza alguna? Perdón, profe, se cortó la pregunta, ¿la podés repetir? Sí, claro. No, que sí, estaba mencionando de que a pesar que en esta época el desarrollo científico y tecnológico es muy avanzado, seguimos llevando a la práctica, seguimos ejecutando algunas prácticas relacionadas a la salud, pero que no tienen sustento teórico, que si se les viene a la cabeza alguna o no. Támara. Sí, profe, como por ejemplo las personas de antes que utilizaban, por ejemplo, curar el empacho o tés de hierbas y esas cosas. Ujú. Bueno, hoy sabemos que algunas hierbas tienen poderes curativos, ¿no es cierto? Hay algunas, hoy también lo que ha avanzado y que se está volviendo un poco es a las cuestiones más naturales, ¿no? Naturales con fundamento. Hay algunas cuestiones
que ayudan en algunos procesos, y bueno, y después hay cuestiones que tienen que ver con la medicalización, ¿no? Porque también hemos tenido una etapa en la que existió una fuerte medicalización, ¿no? Ante cualquier sintomatología se medicaba, ¿no? Y bueno, hay que encontrar el equilibrio entre las cuestiones naturales, las cuestiones medicantes, pero no abusar de ninguna de ellas, sino a utilizar las que realmente sean necesarias. Sí, tenemos en cuenta estas que ustedes están mencionando, la cura del empacho, ¿qué más? La ojeadura, poner una cinta roja, lo del aire en el cuerpo, los yuyos en el campo para todo. Toda la Pero bueno, culebrilla tienen... que muchas veces no tiene explicación y se puede curar, y que hacen los médicos no encuentran una forma de curar eso, pero sí los curanderos o algo lo terminan curando. Ujú. Así es, hay algunas prácticas, ¿no?, que son sostenidas. Yo cuando era chica, yo ya no he vuelto a ver eso, pero cuando era chica, en la esquina de mi casa, de la otra cuadra, había una señora a la que todos le decían mamina, todos fuimos a la mamina en un momento, y nos curaba el empacho, nos curaba la culebrilla, y tenía gente, gente y gente y gente todos los días, y filas de gente que iba a verla. Bueno, porque se creía mucho en eso. Iris, Es verdad, hoy en día no se ve tanto eso como antes. no Yo se ve también me acuerdo tanto. de chicas, como que siempre encontraba a alguien que estás mal del empacho, te curo el empacho, o el bebé cuando lloraba y se tiraba para atrás, que es mal de ojo, pata de cabra, te decían, como que antes Sí, sí es verdad, Sí, se veía más eso a lo que se ve hoy en día. acá también en mi pueblo, por ejemplo, hay un hombrecito que no sé de qué tengo uso de razón, él cura el empacho y todo eso, y hasta el día de hoy, o sea, sigue teniendo gente. La otra vez, por ejemplo, yo le comentaba a mi papá que, no sé, que me dolían la espalda, y bueno, dice, bueno, yo te voy a hacer curar los nervios con el hombrecito este, y bueno, no sé, parece que me cura y después me dolió más. ¿viste? Querer o reventar, creer el sapo Pero por el dolor de muela, dicen. Sí, Mía, sí es, que levantaste la mano. Acá cerca de mi casa hay una señora que se llama, le dicen Doña Agustina, y ella es como curandera y hay filas y filas de personas todos los días. Mira, Yo nunca hemos ido a alguien de mi familia, pero esta señora siempre tiene mucha gente afuera de su casa. O sea, vos pasás y está lleno, y esperándolas. y sí, 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 sí. Y yo a mis hijos les he hecho cura del empacho, ¿qué quieren que les diga? Yo no sé si es cierto o no, pero se sentían mejor. Así que yo se lo curo, si total mal no le va a hacer, digo, y listo. Así que mi papá no se va y viene gente, mira, bien, mira, tenemos a alguien. Bueno, por eso hay gente que se dedica a estas cuestiones, aunque cada vez se ven menos, pero todavía existen, ¿no? Igual hay prácticas que mantenemos, que no tienen un fundamento muy científico que digamos, pero las ejecutamos porque se van transmitiendo de generación en generación, y eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Son pautas culturales. Entonces, básicamente esta unidad, esa no la sabía. La leche de mamantar para el oído, esa no la sabía. Mira vos. Mira todas las cosas que hemos aprendido. Entonces, gente, de esta unidad hay que abordarla, es una sugerencia, por supuesto, cada uno lo hace como mejor le resulte, pero abordarla así, ¿no? Como un cuadro histórico, como una gran línea histórica así apaisada, en la que van poniendo las etapas, cuando empieza, cuando termina, y las características esenciales de cada una de ellas, ¿sí? Y si hay alguna figura que predominó en esa época, también lo ponen, porque les va a servir para identificar los personajes, ¿sí? Entonces tenemos 4 etapas, ¿sí? Dentro de la etapa antigua, con varias características, con varias como subetapas. Después viene la media, la moderna y la contemporánea, con las clasificaciones de las distintas concepciones de salud que hemos visto, ¿sí? Entonces les debería quedar como una gran línea así, apaisada, con cada una de las etapas, las épocas en las que sucedieron, y las características principales, y cómo se concebía la salud en cada una de esas etapas, la salud y la enfermedad, ¿no? Este proceso que estuvimos entendiéndolo de manera dinámica
que no es una cuestión unicausal, sino que está atravesado por una multiplicidad de situaciones, bueno, para mí puede ser una buena manera abordarla de esa forma. Sí, Mía. No, se levantó la mano sin querer, o creo que nunca la desactivé. Bueno, bien, bien. Bueno, esta concepción de los determinantes sociales es una mirada, y esta mirada tiene que ver claramente con un posicionamiento americano, ¿no? Americano de Norteamérica me refiero, anglosajón, y hay una, que no la vamos a desarrollar el día de hoy, no está en el apunte ni mucho menos, pero que van a ir avanzando, este es los determinantes sociales, pero también se concibe o se habla de la determinación social de la salud, que es una mirada un poco más, que incluye algunos aspectos, sobre todo los políticos y macro y microeconómicos, a diferencia de los determinantes sociales que habla del sistema de gobernanza, de cómo impactan, ¿no?, en esta concepción de la salud, ¿no es cierto? Entonces, también habla sobre que la manera de resolver las situaciones de salud tiene que ser en comunidad, tiene que ser de manera comunitaria justamente, ¿no? O sea, entre todos, y que habla mucho sobre la cuestión latinoamericana, se desarrolla en los años 70, y es otra mirada un poquito más social de la salud, ¿sí? Pero bueno, esa no está dentro, no está incluida en este material, pero era para que, bueno, si por ahí escuchan, supieran más o menos de qué se trata. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Profe, Sí. quería aportar a lo que usted explicaba recién del periodo de revolución industrial y la industrialización y institucionalización de la profesión, cuando aparece la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene una fuerte influencia en su fundador, que fue el doctor Henry Dunant, del trabajo de investigación que hizo justamente Florence Nightingale en la batalla de Solferino. Henry Dunant lo implementa en la batalla de Crimea, e incluso también él se pone en contacto con Florence Nightingale y hace que surge de ahí la Cruz Roja Internacional, y de ahí el modelo de lo que después se conocería como la medicina prehospitalaria. Era simplemente un dato para agregar. Ahí voy. Sí, sí, Marcos, sí se conocen ellos dos. Y mira qué interesante lo que aportas. A lo mejor podemos buscar algún videíto o algo de eso y lo podemos subir al aula para que veamos cómo se fueron vinculando, ¿no? Estas dos personalidades y los aportes que han hecho a la salud. Así que bueno, gracias, Marcos. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Segurísimos? Profe, recién, bueno, hace un momento usted dijo que, bueno, hubo una época que hubo como mucha medicación y demás. Fue en la época del siglo II de Galeno, ¿no? Que dice uso abundante de medicamentos y procedimientos quirúrgicos. No, ahí habla de en comparación con Hipócrates, ¿no? Lo compara con Hipócrates y dice que claramente había como un aumento de la medicalización, pero eso es la edad antigua. Yo hablaba de la edad contemporánea, mucho más cercano a la actualidad, donde hubo un gran desarrollo farmacéutico, ¿no? Y eso implicó el aumento de la medicalización en circunstancias que por ahí no eran necesarias. Bueno, porque como muchas cuestiones, dentro de la salud también hay intereses, ¿no? O sea, esto también hay que comprender que la salud no es solamente que todo el mundo quiere el bienestar de todos y que son todos buenos, y no sé qué. Hay intereses económicos, ¿no? Detrás de algunas cuestiones también, ¿no? Entonces, hubo fuertemente cuando empieza, bueno, o sea, claramente no es que vamos a estar en contra de la medicación ni mucho menos, pero porque por supuesto ha ayudado mucho, no sé, el desarrollo de los antibióticos, por ejemplo,
Pero bueno, también a veces hay un mal uso de esa medicación, ¿no? Entonces tenemos también como promoción en no la automedicación, por ejemplo, ¿no? Que es una práctica bastante habitual, pero que puede... Ah, la salud integral. Sí, bueno, es como sí, claro que va todo. Es la mirada integral de cómo miramos a la salud, ¿no es cierto? De manera compleja, completa. Creo que tienen un parrafito nomás sobre salud integral. Entonces, volviendo a lo que les decía, bueno, ha habido momentos en la historia en los que ha predominado algunas condiciones, algunas circunstancias que al final no eran tan saludables como se supone en ese momento, al punto tal de que hay gente que se automedica de manera extrema con medicación que requiere control, seguimiento, que no es a veces para esa situación y demás, ¿no? Bueno, medicación varias, de antibióticos hasta psicofármacos, el que busquen. Entonces, desde ese lugar hablaba. Bueno, gente, ¿les ha quedado alguna duda? Sí, Elizabeth. Hola, profe. Yo Sí. quería consultar algo por el tema de la página del aula virtual. Yo ahora logré ingresar, Sí. quería saber a dónde específicamente es que cargan todas las diapositivas que Bueno, he estado compartiendo. a ver, ahí las buscamos y les muestro. Y después les hice un quizzes que me habían pedido. Ay, el calor como que me tiene media pachucha. A ver. Ahí les muestro. ¿Todos pudieron entrar al aula? Yo recién logro entrar. Ahora me dice inicio, área personal, cursos, eventos. Bueno. Bien, en cursos, vos tenés que ir a buscar el curso. Si vos pones en la lupita, yo pongo 26 y me sale Introducción a los Estudios Universitarios 26, y haces clic ahí, vas a entrar. Para ustedes, lo que primero hacen es entrar a la plataforma, ¿no? Bien, es como la cosa más grande. Ahora vos tenés que ir entrando en la aula de cada materia. Ahora tienen una, pero más adelante van a tener muchas aulas, ¿sí? Entonces el aula de la materia es así, tiene un espacio de presentación, ¿sí? Y después tiene por ejes. Bueno, acá ustedes ven mi versión que es de profe, pero esta es la versión así. Y acá tienen clase 1, clase 2, clase 3. Todas las clases están ordenadas de la misma manera. Hay una presentación, hay una indagación de saberes previos, está la clase, ahí si vos haces clic vas a ver la presentación de la clase. Esta es la clase 1. Después viene la guía de estudio, y acá en esta ocasión yo les dejé un video de los aspectos más relevantes de la unidad. En la unidad 2 también, y creo que les puse un videito de Florence, tienen un glosario, además, tienen un foro para participar también si les interesa, ¿sí? Está la guía de estudio y demás. Y ahora de la unidad número 3, de la clase 3, ¿sí? También lo que me falta es eso. A ver, yo acá lo... Se los pongo visible ya, y ustedes ya la van a tener disponible. Estamos en la clase 3, lo que se ve es solamente eso. Ahora van a ver la clase. Ahí está la presentación. Se las voy a cambiar a la presentación, no se las pongo visible porque la que tengo ahora está más completa. Perfecto, gracias, profe. Si no, después se van a quejar. Van a decir que les falta, que no sé qué, que no estaba. Listo. Bueno, después de que termine, les pongo visible la presentación, la descargo de nuevo y la cuelgo. Básicamente es este el aula, ¿sí? Después tienen una pestañita donde está el material de estudio, ¿sí? En la presentación está el material de estudio, está el programa, está el cronograma, están las fechas, está todo lo que ustedes necesitan, ¿sí? Está la presentación de la materia, bueno, ahí hay algunas cositas, ¿sí? Moodle es la plataforma. Moodle es la plataforma. Tiene una versión para celular que por ahí puede estar buena. Yo no lo sé, no la uso, pero puede estar buena, ¿sí? Si ustedes se la descargan, es más compatible con la imagen del celular. Entonces, porque si no, les queda como un chorizo largo en el celular el aula. Es una cosa eterna que no terminas nunca. Gente,
Vamos a hacerla entonces la actividad, ¿les parece? Vamos a hacer el quizzes. El top, los 3 primeros tienen una pregunta más en el examen, ¿eh? Ahora les digo cómo se hace eso. Profe, Sí. lo que vamos a hacer es el juego que hicimos la otra vez. Ujú. Ok. Otras preguntas, ¿no? Sí, sí, obvio. No, era más que nada para ver si podía sacar de su configuración la música, porque a nosotros se nos escuchaba la música fuerte el otro día. A ver, Ah, sí, profe, tiene déjame. razón. La compañera, y no se le escuchaba lo que usted decía. A ver, le saqué el volumen ahí. Vamos a ver. Bueno, voy al Meet, comparto. Y en medida que ustedes vayan entrando, tienen que poner ese código. A ustedes les va a resultar más fácil, o escanean el QR y comienzan, o ponen el código. Ustedes me van avisando cuando, bueno, no, los voy viendo ahora que van a ir entrando. Ahí van entrando. Bien. ¿A dónde entro? Ahí, joinmyquiz.com y pones ese código, Julieta. Y si no, escanea el QR. A ver, compartir. Acá les dejo. Ahí lo ponemos, no, espera un cachitín. Sí, ahí ponemos nuevo. Ese es el enlace. Ahí en el chat les dejé el enlace. Y acá vengo con el código. Ahí está el código, gente. ¿Estamos? 31. Falta gente acá, vamos. Ahí escuchen, hace el cambio. ¿Dónde ponen esas caritas? Porque yo no las tengo. Bueno, ¿estamos? Falta gente. Bueno, vamos. Métanle. Que se nos duerme el público, vamos. ¿A dónde dice reacciones? ¿Dónde dice reacciones? Bueno, yo no tengo ninguna de esas reacciones. Bueno, puede ser que algunos no puedan entrar. Yo dejé un enlace en el chat, si no tienen el código QR, y demás. Y cuando estemos, iniciamos. No. Ahí me parece que le suspendí las reacciones. ¿Estamos? 70. Bien. Bueno, paren de las reacciones un poco. Estamos, gente. Vamos a empezar. Son 9 preguntitas. Capaz que yo no puedo poner. No puedo poner reacciones. Bueno, no importa. Va. Ahí le saqué la música. Vamos. Recuerden que cuando contestan más rápido les da más puntos.
Vamos, vamos. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Van terminando? Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Falta poco. ¿Van terminando? ¿Terminaron? Sí. Vamos entonces, ¿cómo finalizar? Y vamos a ver el top. Ay, porque hay gente llorando. ¿Porque no terminaron? Bueno, un segundito más, vamos. Un minutito más. Vamos, terminen. Ahí va mejorando, parece. A ver. Terminaron, bien, bien. Bueno, vamos finalizando entonces. Pongo terminar en 3, 2, 1. Y... sí, quiero que termine. ¿Por qué no me deja? Ahí está. A ver, tenemos a Evelyn, a Yelén y Brisa. Muy bien, muy bien. Genial, gente. Bien. Bien a las chicas. Anduvieron bien las chicas. ¿Revisamos las preguntas? ¿Están todos silenciados por algo que no escucho nada? Creo que era por la concentración. Ah, yo no los escucho, no los veo, nada. Bueno, vamos a revisar preguntas. Veo que ves. Y acá tenían, ay, acá les fue mal. La salud de la Edad Media era, y a ustedes la mayoría marcó la salud en la antigüedad. Bueno, sí, puede ser ahí un Parecía un poco brujo, confusa. profe. Parecía un Yo brujo, lo, pero era un sacerdote. sí, yo lo tomé como un brujo, por eso yo soy uno de los que le tuvo mal. Sí, sí, sí. Esta mañana les pasó lo mismo. Tengo que cambiar la foto, claramente. No da esta foto. Bueno, la vamos a mejorar a este quiz. Bien, yo donde tengo que irme para cambiar. Acá, sí, está bien. Vamos a ver la otra. Veo que ves. Y tenían concepción religiosa de la salud, concepción holística, concepción multicausal. Bien, les fue bien ahí, ¿sí? Hay unos dioses y un médico. ¿Qué ven acá? Agente causal. Mosquito. El mosquito, exactamente. El mosquito, muy bien. ¿Y el mosquito que es considerado qué? Un agente causal. ¿Y este agente causal, en qué concepción lo podemos encontrar? Ecológica. Bien, bien. Ahí va. Veo que ves. ¿Y acá qué ven? Iluminación, ruido, temperaturas extremas, radiaciones y vibración. Estaba dentro, tenían contaminantes biológicos, físicos o químicos, ¿sí?
La respuesta es físicos. Y de estos contaminantes, ¿dentro de qué concepción los podemos encuadrar? ¿En qué concepción de la salud las encontramos? Ecológica. En la ecológica, exactamente, que estábamos hablando de los agentes y habíamos visto los biológicos, los físicos y los químicos, ¿sí? Acá, ¿qué vemos? Ay, acá no les fue tan bien. Bueno, acá claramente vemos que son hombres y a la mujer como que están por sacar. El género como determinante estructural de la salud, ¿sí? Estuvimos hablando de que el género era una de las características, uno de los determinantes, ¿sí? Y esto se engloba dentro de los determinantes estructurales de la salud, es uno de los elementos, ¿sí? De la determinación social no lo considera como al género algo relevante. Y acá tienen una definición, que es estado de completo bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedad, es la definición de salud de la OMS, ¿sí? Bien, a la mayoría le fue bien. Falta una, bueno, y esta hacía referencia sobre la legislación en enfermería, que acá no lo habíamos mencionado. En esta, que está la salud, la biología, el sistema sanitario, el estilo de vida y el medio ambiente, ¿a qué hace referencia? Y ustedes tenían como opción aspectos que determinan la salud según Marc Lalonde, ¿sí? Después tienen el esquema de salud integral propuesto por el Movimiento Médico Latinoamericano, no. Y aspectos en los que se distribuye equitativamente los recursos para mejorar la salud de la población. Bueno, no. Ninguna de esa era estaba relacionada con esto, con los aspectos que determinan la salud, la dónde, ¿sí? Y esa concepción de salud, ¿cómo se denomina? Campo de salud. Campo de salud, bien. Y esto que dice mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución inequitativa del dinero y el poder, bueno, tiene que ver con recomendaciones que hizo una comisión de los determinantes sociales. Acá algunos habían elegido sugerencias realizadas por la medicina, y en la otra, aspiraciones de los colectivos sociales. Bueno, ¿cómo les fue en general? Ganaron las chicas en esta oportunidad, así que les fue bien a las chicas. No, los varones no han tenido suerte en esta oportunidad. ¿Qué va a hacer? Bueno, son más mujeres, ¿qué le van a hacer? La próxima, ¿sí? ¡Ay, no lloren! ¡No lloren! Ahora me siento mal si ustedes lloran. Ya estamos frustrados. No, bueno. No. 3 días Todavía ya no estamos empezó. llorando. No. Eso hay que regular las emociones, gente, porque tenemos estudiantes que al final estudian un montón y que por ahí estas cuestiones emocionales los terminan bloqueando. Los terminan bloqueando. Y es una pena porque han puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación. Entonces, bueno, hay que encontrarle la vuelta, ¿sí? El que necesite algo, me avisa, ¿sí? Gente, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿No? No, Profe, mañana seguimos con el mismo link. ¿Ingresó para el Meet? ¿Sí? No. Seguimos Profe. por ¿sí? Mañana solo vemos lo que es la unidad 4, vamos a ver parte de la 5. ¿De la qué? Si mañana vamos a ver solamente la unidad 4, porque es muy cortita. Sí, es cortita, pero si les parece, no avanzamos con lo que es proceso de atención de enfermería, que el proceso de atención de enfermería es más largo, y eso lo vemos lunes y martes. Miércoles hacemos un repaso y un simulacro. Es viernes, el cuerpo lo sabe. ¿Les parece? Sí, profe, mejor. Sí, vamos a hacer un repaso del primer eje, claro, porque es lo que hemos visto, y a mí lo que me compete en esta ocasión. Entonces, vamos a hacer el miércoles, vamos a finalizar con un repaso general, ¿sí? Voy a intentar de hacer un mapa conceptual
Vamos a ir conversando entre todos. Y después vemos la manera de hacer con ustedes un simulacro de examen. ¿Sí? Los que tengamos que hacer, usar las encuestas y demás. Bueno, los que están en la emisión en directo, que hay como 20 personas, pueden escribir por el chat. Pónganme sí, porque si no pueden no van a escribir nada, claramente. Pero es para corroborar, porque ahora, ¿por qué hacen así las manos para abajo? Parece Sí que pueden escribir. ¿Ah? como que dan a entender que no pueden hablar por los deditos así. No pueden A mí me hablar, pasó cuando, sí pueden escribir. a mí me pasó cuando ingresé en la primera oportunidad, que no podía ni hablar ni escribir nada, y después lo hice a través del Google, como lo hice ayer, pero esta vez con el usuario de mi ONC, y ahí pude participar, todo, mandar emoticones, prender cámara, todo. Bien, pero una cosa, este es el enlace donde están ustedes que están acá con la camarita, es una cosa, es como el Meet, y además generamos un enlace de emisión en vivo, que yo muy bien no sé cómo se ve, pero bueno, entiendo que sí pueden hacer emociones y que pueden escribir, no pueden hablar, y no los vemos, pero sabemos que están conectados. Así que, bueno, era otra posibilidad por las dudas, no se pudieran unir a esta clase. Bien. Bueno, gente, entonces, si no tienen ninguna consulta, nos vemos mañana. Que tengan buen día, repasen y sí, nos encontramos mañana a esta misma hora. Un beso. Bueno, buenas tardes, profe. Adiós. Chao, profe, gracias. Buenas tardes. Chao, adiós.